esconderé. Amén, Padre mío. Muy bien, hermano, hoy el título del sermón es Jesucristo, tu Salvador. Jesucristo, tu Salvador. Y estamos en Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 5, que dice así, como hace un momento, ¿verdad? Lo dije, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos la semana pasada, pero como vamos a introducir un poco más el versículo 4 y 5, pues quise darle otro contexto, porque tiene dos contextos. Yo dije uno, ahora vamos a ver el otro. El versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy voy a presentar tres argumentos en estos tres versículos, que es uno, el Padre y Jesucristo. 2, Jesucristo salva. Y 3, soli Deo gloria, porque termina así, ¿verdad? A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, la semana pasada Pablo, el hermano y apóstol Pablo, nos reveló que los ataques a su persona, a su oficio apostólico, a su autoridad, es más los ataques a su llamado y comisión. Comisión es lo que Dios le encargó, ¿verdad? Para que pueda llevar el evangelio a los gentiles. No era la diana. Se aprovechaban de eso, pero realmente no era la diana donde querían entrar los ataques. No era el ataque principal a Pablo, su autoridad y su apostolado, no. Sí, lo están atacando, porque estos falsos hermanos judaizantes quieren disfrazar su ataque, ¿verdad? Quieren disfrazar su ataque con una excusa, y Pablo es la excusa. Así que pudimos ver que el verdadero blanco de los ataques no es Pablo, sino el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del amor. Y por ende, si este ataque del evangelio se ataca a Cristo, si se ataca el evangelio, se ataca a Cristo. Y si se ataca a Cristo, atacas a quien lo resucitó en el versículo 2, el Padre que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, si atacas a Jesucristo, atacas al Padre. Y no solamente atacas al Padre, sino atacas la doctrina de la resurrección. ¿Te das cuenta? Y si Cristo no resucitó, en vano es lo que creemos. ¿Te das cuenta? El ataque de los judaizantes es mucho más profundo que el apóstol Pablo y su oficio. No, era directo al evangelio, directo al Padre, directo a la resurrección de Cristo. Ahora, es más, Pablo en los siguientes versículos de la exposición, que vamos a ver hoy, va a ampliar su argumento sobre el verdadero ataque. Nosotros debemos entender, hermanos, y comprender que los ataques y la lucha que tuvieron que vivir los Gálatas, hoy no debe sorprendernos. Hoy no debe sorprendernos, ¿verdad? No debe sorprendernos. Y responder como Pablo respondió. Claro, Pablo fue enérgico, era un apóstol. Nosotros debemos responder esos ataques con mansedumbre, misericordia, ¿verdad? Tratar de llevarlos a los pies de Cristo. Pablo era un apóstol, él tenía que defender apostólicamente los ataques. Tal vez no podamos escribir una carta como lo hizo Pablo, porque no somos apóstoles, ni el Espíritu Santo va revelando canónicamente la palabra, ¿verdad? Pero sí podemos mantenernos firmes en lo que hemos creído y mantenernos fieles en lo que hemos creído. Dios dio su palabra y nosotros no salimos de esa línea. Así que, ¿qué mejor manera de empezar, hermanos? ¿Qué mejor manera de empezar a defender tu posición y anclarte en ella que conociendo esos ataques? Por eso Pablo ha quedado marcado en la historia cómo fueron los ataques, de qué trataban esos ataques y cómo era la lucha de los Gálatas y la respuesta de Pablo, ¿verdad? Y no solo de Pablo, sino que dijimos que era esa respuesta unánime con todos los que acompañaban. Pablo pidió consejo, ¿verdad? Y unánimemente dieron una respuesta enviando una carta a los Gálatas, a las iglesias de Gálatas. Hermanos, no todos los hermanos de la iglesia habían caído en estas falsas doctrinas, no todos, ¿verdad? En una iglesia no todos habían caído en estas doctrinas. Como dije, posiblemente hay hermanos que resisten esos ataques, que luchan contra estos ataques. Hoy en día pasa también, ¿verdad? A veces vienen falsos hermanos queriendo destruir la iglesia de alguna forma,
pero no todos entran en el juego, ¿verdad? Mayormente los más débiles son los que entran. Entonces, en ese tiempo no todos tampoco se habían caído en estas doctrinas, ¿verdad? Hermanos, mandaron cartas, mandaron comitivas donde Pablo explicando la situación que estaban, en la situación que se vivía en la región de Galacia y en las iglesias de Galacia. Hoy en día, igualmente, hay iglesias, hermanos, ¿verdad?, donde hay ataques, pero nosotros nos mantenemos firmes. A pesar de lo que digan, nos mantenemos firmes. Nuestros oídos solo están para escuchar la palabra. Nuestros ojos están para leer la palabra, aplicarla en nuestras vidas. Es por ello que Pablo nos dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. No solo de Pablo, sino que dice gracia y paz a vosotros de parte de Dios y de nuestro, y ahí pone en mayúscula, Señor Jesucristo. El señorío de Jesucristo comienza a marcar el evangelio. Señor Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Así que esto me lleva a mi primer punto. El Padre y Jesucristo en Gálatas 1 y 3. Gálatas 1, versículo 3. Gracia y paz sea a vosotros del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el sermón anterior, Pablo nos enseñó que hemos hallado el favor de Dios. Hemos hallado el favor de Dios por medio de su gracia y su paz. También vimos que la gracia antecede a la paz. Si tenemos paz, es gracias a la gracia de Dios. Si somos bienaventurados, si lo recuerdan, María fue bienaventurada. ¿Y por qué fue bienaventurada? Porque halló gracia, favor de parte de Dios. Esa es la gracia, bienaventurados. Así como María fue bienaventurada para procrear vida en su vientre, ¿verdad? Quien daría vida a muchos, ¿te das cuenta? María bienaventurada da vida en su vientre y esta vida daría vida a muchos. A nosotros también nos da vida su gracia. Es gracias, así como María portó en el vientre vida, es la gracia que en nosotros cambia nuestro ser y nos da vida esa gracia por medio de aquel que se formó en el vientre de María. Así que somos hallados bienaventurados. En la gracia hallamos el favor de Dios. La gracia o don, llámale don, regalo, ¿verdad? Por amor. Es por amor, Dios, como la canción, por amor, por bondad. Así que el favor de Dios es espontáneo, es inmerecido, es una acción de Dios, es la operación de su benevolencia, de su bondad, de su amor, derramada libremente, porque Dios quiere, y lo hace porque Él quiere y con quien quiere, lo derrama libremente dando salvación, por medio de su gracia, dando salvación a pecadores, a gente enferma por el pecado, a pecadores, a gente muerta por el pecado, que tienen un sentido de culpabilidad. Aquellos que vienen, hemos orado al principio, Señor, danos convicción de pecado, culpabilidad de pecado. ¿Para qué? Para que eso te lleve al arrepentimiento, para que corran en busca de refugio. ¿Y dónde se halla refugio? Más que en la gracia y en la paz de Cristo. Te da convicción de pecado y busca refugio en Cristo. Así que la gracia que es de Dios nos escoge para bendecirnos. Dios te escoge y te bendice en lugar de maldecirnos. La gracia nos bendice, no nos maldice. Lo que nos maldice es el pecado. La ley te demuestra que eres pecador y te maldice, mientras que la gracia de Dios te bendice. A pesar de nuestro pecado, ¿verdad? ¿Lo merecemos? No, es inmerecidamente. Así que esta es su bondad hacia personas indignas que no merecen. Somos indignos, no lo merecemos, pero Dios por pura gracia somos hallados, bienaventurados y hallamos favor de Dios. Así que la gracia es hallar ese favor de Dios, es la bienaventuranza de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de parte de Dios. Y actúa en nosotros, pero que no viene de nosotros, que viene de Dios. No nace en nosotros, no viene de nuestra parte, sino de Dios. Y esta gracia no es de nosotros, no nace en nosotros, sino que nace
en el mismo ser y en el mismo corazón y en la misma mente de Dios. Efesios 2:8. Ya hemos estudiado esta carta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que esta gracia que viene de Dios, de verdad, a nosotros, es una gracia de Dios, de lo alto, a nosotros, por medio de la fe. La fe es un canal, es una vía por donde transita la gracia. Es un canal. Se nos regala por pura gracia inmerecida, gracias a ese medio que es la fe. Y esta fe tampoco es de nosotros. La gracia no es de nosotros y tampoco el medio de la fe es de nosotros, sino que ambas cosas son un don de Dios, un regalo de Dios. Ambas, tanto la gracia y la fe, son un regalo que viene de lo alto. Otra vez, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y estas dos cosas, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Y sigue en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por tus obras, porque no es tuya, es de Dios. La fe, la gracia, es de Dios. Así que hermanos, no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra fuerza, por nuestra parte, por nuestra cuenta, para ganar el favor de Dios. Lamentablemente no puedes hacerlo tú. No puedes. Es solo por gracia. Es solo por el favor de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros conocidos, nuestros amigos. Oramos para que haya favor y gracia de Dios. Oramos para que Dios, como dice la Biblia, recuerde, y no es que se haya olvidado, sino recuerde su promesa, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra familia, Señor, haya misericordia en nuestros hijos. Pero como cristianos, como digo, sí podemos orar al dador de esta gracia, al dador de esta fe, que tenga misericordia, que tenga gracia por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros conocidos. Sí, podemos pedir en oración y súplica, recuerdan Efesios, en oración y ruego, eso es súplica, rogar al Señor, a nuestro dador, hasta nuestro Dios todopoderoso y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, es por pura gracia inmerecida que también tenemos paz con Dios. Pero hay algo que sucede en esta gracia y esta paz, que es la línea, como dije en el estudio, la línea melódica que va a trazar Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es una línea roja, y no hablo de la película, la línea roja, no. Es una línea roja que en este caso de la carta no debe sobrepasarse esa línea, ni debe rebajarse, menospreciarse, porque esta gracia y el acto que nos da la paz es que somos reconciliados con Dios. Y es esta paz para con Dios y entre los hijos de Dios. ¿Y cuál va a ser esta línea melódica? Lo vamos a ver. Porque si estábamos lejos, como en Efesios nos dice, estábamos lejos, apartados del favor de Dios, y solo un pueblo tenía la promesa. Ahora sabemos que no es la salvación por sangre, no es por carne, no es por genealogía, no es por su ciudadanía, sino que es de la fe. Es de la fe, los de la fe, los de la promesa de la fe. Es para aquellos que son de la misma fe que Abraham, de la misma fe que Adán y Eva cuando creyeron en la promesa del Mesías, de la promesa de redención y de salvación que vendría a través de ellos. Así que, hermanos, es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que consiguió esta reconciliación con el Padre y tener paz con Él. Lo vimos, por ejemplo, en Juan 14:25. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 14:25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Pepe. Hermanos, es Jesús dejando la paz. ¿Te das cuenta? Mi paz os dejo, mis paz os doy. El evangelio de la paz. ¿Quién es el que da la paz? Jesucristo dándonos la paz por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no estamos desamparados. No estamos desamparados. Estamos en paz con Dios. Y en nosotros habita el Espíritu Santo, quien nos recuerda esta paz. Tú pecas y te dice, tú estás en paz con Dios, te estás saliendo de la senda, te estás saliendo del camino, cuidado lo que haces, tú tienes que estar en paz con Dios, se entregó a alguien por ti por esa paz. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda que tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y no apartarnos del camino. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, bueno, Elisa está en el baño, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Te estás dando cuenta del Evangelio? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte del Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su muerte, su resurrección, por su vida. ¿Y de quién? Del Hijo, del que nos da paz. Amados míos, ¿pueden ver la línea melódica, la línea que ha empezado a marcar, a trazar Pablo en la carta de Gálatas? Gracia y paz, profundidad, ¿verdad? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y este Padre, con el versículo 2, quien resucitó a Jesucristo de los muertos. Y este Jesucristo resucitado, quien nos da la paz y nos reconcilia con Dios por medio de su obra. Y no la nuestra, no la tuya. ¿Verdad? Como veremos en el versículo 4. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es Jesucristo salva. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. Ahí está el centro del Evangelio. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. Pablo sigue marcando esa línea, ¿verdad? Que ninguna persona debe sobrepasar ni despreciar estas verdades de la gracia dentro de la iglesia. Todos sabemos que la administración en la teología, ¿verdad? La administración teológica de la Trinidad con respecto a las tareas, a sus obras que realizaron las tres personas de la Trinidad, es la siguiente, como veremos en el credo de Niceno. Dice el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todos fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por la obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y de la vida, mundo futuro. Amén. ¿Te das cuenta? La Trinidad por completo, los tres trabajando en la obra de salvación. Pero claro, ¿quién es el que hizo esta obra en la tierra? Fue Jesucristo, nos dice, para reconciliarnos con el Padre, para darnos paz. Ahora bien, hermanos, el Hijo en la administración es enviado por el Padre para realizar una obra expiatoria donde seremos justificados. Sus hijos serán justificados. Todos aquellos que fuimos hallados
en gracia por el Padre y por medio de la fe, ¿en qué? En la obra del Hijo, en la obra del Hijo. Pero el texto nos dice que Jesús, el Hijo, Hijo del Padre, se entregó a sí mismo. No fue obligado, se entregó voluntariamente él mismo. Nadie lo obliga. Él cumple el plan divino. Voluntariamente lo cumple. Más adelante, en Gálatas 4:4, veremos que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el debido momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Por rescate de muchos, por rescate de muchos. Este es el Evangelio, esta es la línea que está siendo trazada por Pablo, que el Hijo Jesús se entregó voluntariamente a sí mismo, que nadie quita su vida, sino que Él mismo la da por muchos. En Juan 10, del 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, hablando Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo, en sí mismo, yo pongo mi vida para volver a tomarla en la resurrección. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, como leemos en Gálatas, recibí de mi Padre. Esa es la voluntad de mi Padre, la cumplo. Por eso me ama el Padre, dice. Ahí está el inicio del amor. Obediencia. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para quitarla, ¿verdad? Para recibirla. Este mandamiento, recibir de mi Padre. Lo mismo vemos en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Para eso vino Cristo. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Rescate, justificación. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en el momento debido según las Escrituras, ¿verdad? Todos en las diferentes cartas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la línea, este es el versículo principal de todo Gálatas, ¿verdad? Aquí vemos el Evangelio, cómo se entrega a sí mismo por nosotros. Así que Jesús se entrega a sí mismo por mí, se entrega a sí mismo por ti, se entrega a sí mismo por todos aquellos que son atraídos a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que si se entregó a sí mismo por rescate, por justificación de muchos a través de los siglos, hasta que regrese de nuevo en gloria. ¿Para qué se dio a sí mismo? Lo responde Gálatas en el versículo 4, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué se entregó a sí mismo? Por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Así que, hermanos, Jesucristo se entrega a sí mismo por tus pecados, aún a pesar que no lo buscabas. Él se entregó por tus pecados. Hace 2000 años no nacías. Se entregó por tus pecados. Al decir que se entregó a sí mismo, quiere decir que Él murió en la cruz del Calvario. Eso significa entregarse a sí mismo. ¿A qué se entregó? A morir en la cruz del Calvario. A dejar de respirar. A que su espíritu se separara de su cuerpo. Que su corazón dejara de latir. ¿Verdad? A que suspirara su último aliento diciendo todo está cumplido y suspirar. Eso es entregarse a sí mismo. Sí, hermano, murió por ti y no de una forma rápida. Lenta fue, cruel. No fue indoloro, fue doloroso, una muerte dolorosa. No, murió terriblemente, murió sangrientamente.
Y cada gota que derramó valió la pena, hermano. Cada gota que fue entregado por Él valió la pena. Valió la pena para Él, para el Padre. Valió la pena porque esa sangre es la que nos limpia del pecado que estás cometiendo, del pecado que estás viviendo ahora. Él te limpió de ese pecado, nos lavó de ese pecado, nos perdonó de la culpa, nos perdonó de la condenación del pecado, pero también nos justificó. No solamente te perdonó, te justificó, porque Él te sustituyó a ti en la cruz del Calvario. Él se entregó, porque tú no podías hacerlo. Tú no serías capaz de entregar tu vida. Tal vez seas capaz de entregar tu vida por tus hijos en un caso, ¿sí? Tal vez tus hijos puedan entregar la vida por los padres en algún caso, ¿sí? Puedes entregar la vida por tu esposa, sí. Lo hemos visto en los mártires de la iglesia. Pero el entregar tu vida por tu esposa no la salvará de la culpa, de la condenación del pecado. Solamente darás la vida por ella, pero no va a salvarla de la culpa y la condenación del pecado. Así que alguien justo, sin pecado, sin mancha, tenía que hacerlo, sin ningún pecado. Es por ello que Jesús se entregó, porque Él cumplió las exigencias de la ley. Alguien que cumplió a rajatabla la ley, ¿verdad? Que no había pecado en su vida, no había mancha, tenía que hacerlo. Tú no podías. Por eso es que Cristo vino y se entregó. Al tú no poder, por causa de tu naturaleza pecadora y con mancha, no podías entregarte a ti mismo ni por nadie. Así que Cristo vino sin pecado, sin mancha, y se entregó a sí mismo por tus pecados, para rescatarte, para justificarte. Hermanos, te compró, hermano, te rescató con cada gota de su sangre. Te rescató y te perdonó de los pecados. Y no solo eso, a mí, a ti, nos libró del presente siglo malo. Del presente siglo malo. A diferencia de los dispensacionalistas que creen en varios planes fallidos, porque el plan de Dios falla y tiene que tener otro plan, y ese plan falla y tiene que tener otro plan. A diferencia de estos planes fallidos de Dios, a estos periodos de la historia humana, donde cada plan falla y tiene que haber un plan B por parte de Dios, como si no tuviera, ¿verdad?, el dominio y el control de los siglos. A diferencia de eso, a diferencia de ello, nosotros creemos en un solo plan divino, en uno solo, desde antes de la creación, en el consejo trinitario, en el consejo divino, en ese plan eterno. Nosotros creemos en ese plan divino, progresivo y que se cumple como fue establecido. Es por ello que Jesús viene a rescate de nosotros para librarnos de este pecado. El texto que leímos, en el cumplimiento de los tiempos, no había un plan B. El hombre cayó, tenía que haber otro plan, no. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo debido, cumpliendo el plan, la voluntad del Padre. Él vino en ese tiempo establecido. No vino a cumplir un fallo B. Falló el B, el C, no, voy a cumplirlo ahora Jesús. No, en el debido momento, en el debido cumplimiento del tiempo, el cual Dios estableció su plan divino. Ahora bien, este plan divino es conocida por la Trinidad. No es ajena. Cada una de las personas divinas y trinitarias la conocían. ¿Por qué digo esto? Porque dice que vino a liberarnos del pecado en este presente siglo malo. ¿Y cuál es el siglo malo? ¿Son 100 años, como creen algunos? No. El ser humano vive, ¿verdad?, 100 años. Puede llegar a vivir 100 años. Esto no quiere decir que te va a librar de todas las maldades en tu vida. No te va a librar de todas las maldades. Vivimos en este mundo, ¿verdad? No te va a librar de las maldades y de la santidad y de la injusticia, no. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén y desobedeció a Dios y su palabra, se introdujo el pecado. Ahí es donde se introduce la maldad, el homicidio, los abusos sexuales que vemos hoy en día, el robo, el asesinato, el cambio de la gloria de Dios por los animales,
por cosas creadas por la mano del hombre, como las estatuas que vemos, que le dan gloria a una estatua, por la injusticia. Desde ese día, desde Adán y Eva, se entregó a la maldad, el mundo malo, un tiempo malo. A eso se está refiriendo, a todo el tiempo del pecado, desde que Adán pecó. Gálatas 1:4, en la traducción de la TLA, del lenguaje actual, dice: Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado, de este mundo malo, de este mundo malvado. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya vamos entendiendo más o menos a qué se está refiriendo con siglo malo, ¿verdad? Este siglo, el afán de este siglo engañoso de las riquezas. Ya estamos viendo más o menos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién introdujo la maldad? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya estaban cegados también, ¿verdad? Los incrédulos están cegados. No necesitaba a nadie, el pecado los ha cegado. Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo afirma que Cristo se dio a sí mismo para que nos rescatase de este presente mundo, tiempo, siglo, dominado por el mal, por su Dios Satanás. Pablo usa la palabra aeón, para decir mundo o tiempo. La palabra denota el mundo en movimiento. De este modo, aeón se refiere al mundo desde el punto de vista del tiempo que va moviendo, el cambio, siglo, tiempo, día por día, año por año. Esto es especialmente cierto cuando se agrega el adjetivo presente, como aquí. Es el mundo o la era transitoria que sigue apresurándose hasta su fin. ¿Cuándo es su fin? Cuando Cristo regrese. En el cual, a pesar de todos sus placeres, ya lo hemos visto en el texto, sus tesoros, no hay nada de valor permanente. En contra de esta posición, y es lo que nosotros creemos, con este mundo o era presente, ¿verdad? Está el mundo venidero. El mundo venidero, el siglo venidero, la era gloriosa, la cual será introducida en la consumación de los tiempos, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, la era venidera, el siglo malo y el siglo futuro que es de Cristo, ¿verdad? Así que el rescate de este mundo presente dominado por el mal es algo progresivo en su carácter y no se contemplará sino hasta que la última trompeta haya sido tocada. Eso lo vemos en Apocalipsis. Pero está siendo llevado a cabo cada vez que un pecador, ¿verdad? Un pecador es sacado de las tinieblas a la luz admirable cuando quiere que un santo gane una victoria en su lucha contra el pecado, ¿verdad? Estamos siendo sacados del siglo malo por medio de la predicación del evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas con tu lucha? Si tú has venido a los pies de Cristo, ¿cómo vas tu lucha en este siglo malo ahora mismo? No en la de los Gálatas, no en la de los Efesios con Pablo. Ahora mismo, ¿cómo va tu lucha en este siglo malo? En el mismo siglo malo que vivieron los Gálatas. Hermanos, si tú has venido a los pies de Cristo, si tú estás a los pies de Cristo, Él te liberó de este siglo malo. Tú tienes que entender que Él murió para liberarte de este siglo malo, de este mundo malo. Entonces, ¿cómo va tu lucha? Si te has sacado de este siglo malo, ¿vas por el buen camino? Debes preocuparte si te has entregado los placeres del mundo, ¿verdad? En vez de dar gloria a Dios, obedecer a Dios, estás entregándote los placeres del lunes a sábado y vienen los domingos aquí. Preocúpate. ¿Te has entregado los placeres de este tiempo malo? Y en vez de luchar, practicas la desobediencia. Es verdad que Dios no te saca de este mundo. Estamos en este mundo, Él no te saca de este mundo malo. Como cristianos estamos dentro de este mundo malo, dentro de este mundo de pecado, pero no somos parte de este mundo.
No compartimos ni participamos de la maldad de este mundo. Ya lo dijo Jesús en Juan 17, del 12 al 21. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, le dice al Padre. Los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas Iscariote. Pero la escritura, para que la escritura se cumpliese, hijo de perdición. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, ¿te das cuenta? No son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, no los saques. Ellos están en este sistema, en este mundo malo, sino que los guardes de ese mal. Guárdalos, guárdalos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. La santidad, justificación y santidad van de la mano. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, hablando de aquellos tiempos. No solamente por ellos, sí está hablando de ahí en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, 2000 años después, nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, hablando de todos nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Segunda de Corintios, en la traducción del lenguaje actual, 10 al 3, capítulo 10 y el versículo 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. No somos de este mundo, no participamos en este mundo. Amados hermanos, tenemos la armadura de Dios en esta lucha espiritual que afecta a lo natural, afecta en lo terrenal. Estamos provistos de estas herramientas, úsalas, lucha con estas herramientas, lucha cada día en este mundo malo de pecado. Lucha, para eso tiene la armadura de Dios, ya lo vimos en la exposición de Efesios. Pablo sigue en Gálatas, versículo 4, que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. No son varios planes, ¿recuerdan? No, es uno solo, una sola voluntad de Dios. Y todo esto conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan establecido antes de la fundación del mundo. Jesús, en el debido momento, en el debido cumplimiento del tiempo, ejecutó paso a paso ese plan divino, ya que Jesús vino a cumplir que la voluntad del Padre. Es por ello que el Padre le ama. El Padre me ama porque yo me entregué y hice la voluntad del Padre. Es por eso que lo ama. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice el último? Este mandamiento, la voluntad del Padre, recibí de mi Padre. Y cumplo esa voluntad, cumplo ese mandamiento. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta es la voluntad de mi Padre y yo la cumplo. Es por ello que en medio de esta guerra espiritual, en medio de esta lucha, podemos gritar, gloria a Dios. Pablo grita, gloria a Dios, cuando está marcando el evangelio, está trazando la línea, termina de trazarla y dice, gloria a Dios, comienza a gritar. Porque es así, me lleva a mi tercer punto, soli Deo gloria. Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, y enfatiza aún, así sea. Amén. Que se cumpla. Mientras los enemigos malvados minimizan, ¿verdad? Los judaizantes minimizan la obra de redención de Dios, Pablo la magnifica. Pablo la está magnificando, exhortando a todos los hombres que se unan a la alabanza,
Tan maravillosa es esta obra que es digna de una alabanza sin fin. Una alabanza sin fin. Por eso, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, dando gloria los siglos de los siglos, desde hace 2000 años. Siglo tras siglo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Literalmente, hasta las edades de las edades, está diciendo Pablo. Pablo afirma su gratitud con un rotundo amén. Como una y otra vez empieza el imperecedero y gran amor de Dios, la profundidad insondable de su gracia y misericordia de Jesucristo. Hermanos, Pablo termina este saludo dando gloria a Dios. Por todo lo antes dicho, la línea que está marcando, mientras traza esa línea, no debemos ni sobrepasarla ni rebajarla. Este es el Evangelio de Cristo, está diciendo Pablo, y demos gloria. Ahora también el dar gloria a Dios fue una marca distintiva de la Reforma Protestante. Se apoderaron de esta marca. Soli Deo Gloria hace referencia a la salvación en Cristo. Cuando los reformadores hablaban de nuestra salvación solo para la gloria de Dios. Venimos a los pies de Cristo para la gloria de Dios. Enfatizaban siempre la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no por nuestras obras. Una frase clave en Efesios 2:9 es para que nadie se gloríe, para la gloria de Dios y nadie se gloríe. Es decir, la gracia de Dios al proporcionar salvación excluye todo nuestro orgullo, toda nuestra jactancia del ser humano. Su argumentación a favor de la justificación por la fe, aparte de la ley, como vamos a ver. Pablo escribe, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo que Dios no acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe, no en la ley, como veremos en todo Gálatas. No hay lugar para la gloria del hombre, no hay lugar para nuestra gloria. No, es el hombre que trabaja por el plan de salvación de Cristo. La gloria es solo de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada pueden hacer si no están en mí. Si fuera posible que alguien alcanzara la salvación por medio de las obras de la ley, entonces tendríamos de qué jactarnos. Pero es imposible, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada para alcanzar la vida. Nada. Sin embargo, gracias al Señor Jesucristo, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. La gloria es de Dios, no nuestra. Soli Deo Gloria. Hermanos, tenemos una línea trazada por Pablo, que un predicador no puede anularla, no puede rebajarla con el libertinaje, no puede sobrepasarla con el legalismo, como lo hacían los judaizantes. Al agregar a la gracia la ley, menospreciaban la línea que es Jesucristo y entonces se rebajaban en la línea roja del Evangelio de Cristo. Hermano, debes preguntarte si tú estás caminando en esta línea trazada, si tu vida está compuesta, ¿verdad?, por las bendiciones y la obediencia en esta línea trazada. Si tú crees y has depositado tu confianza en esta, está llena del verdadero evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que algunos las pervierten, nos va a decir Pablo en Gálatas. Pero si te has alejado de esta línea, regresa. Si te has apartado de la senda, regresa. Si te has dado cuenta que te alejaste de la línea del evangelio, abogado tienes, a Cristo, quien te reconcilia con Dios Padre. Hermano, arrepiéntete y regresa. Si te has dado cuenta que estás en pecado, regresa. Amigo, tú que estás alejado, no que eras cristiano y te resbalaste y saliste del camino, no. Amigo, que tú estás alejado de Dios, ¿verdad? Pero que estás escuchando este mensaje por el motivo que sea. Llegaste a este mensaje, te pido que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete por los pecados que cometes. Amigo,
cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Puede que te encuentres perdido, puede que busques satisfacción en la vida, en los placeres de la vida, pues solo Cristo es quien puede darte la vida. Es solo Cristo quien puede darte gozo en este tiempo de maldad. Si estás cansado en estos placeres y en este mundo que no te satisface y no te llena, si estás cansado de esta carga sobre tus hombros, hermana, hermano, ven a Cristo, que su carga es ligera. Su carga es ligera. Él la cargó por ti en la cruz del Calvario. Para terminar, hermanos míos, lo que Pablo nos está queriendo decir, como se los dijo a los Gálatas, es que el reino de Cristo ya está aquí. Esa línea que estaba marcando está diciendo, hermanos, el reino de Cristo está aquí. No es un reino futuro, no, el reino de Cristo está presente, está aquí. Estamos dentro de su reino, aunque veamos el mundo, estamos dentro de su reino y participamos de la expansión de su reino espiritual. Sí, es espiritual, pero también presente en lo natural, porque lo espiritual afecta siempre lo natural. Es por ello que los cielos, nos dicen, sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace con fuerza, ¿verdad? Se arrebata con fuerza y los valientes la arrebatan, ¿verdad? Sufre violencia y las arrebatan, hermano. Cada día que el evangelio es predicado y las almas vienen a Cristo, este reino crece. Sí, es un reino establecido parcialmente, donde luchamos contra el mundo, ¿verdad? En el cual fuimos liberados y apartados, esperando la consumación de los tiempos y el establecimiento del reino celestial y eterno, el día que regrese nuestro Señor Jesucristo en gloria y en justicia, para aquellos que han rechazado a Cristo, en juicio y condenación, y gloria para su amada esposa que espera su llegada. Hermanos, en este reino de Cristo, porque su reino se ha acercado, nos dice la palabra, aunque no sea de este mundo, y para este mundo, está aquí entre nosotros. Somos partícipes de ese reino. Hermanos, aférrate en lo que has creído. Permanece en esta línea trazada en el Evangelio. No te apartes de ella. Da gloria a Dios, como nuestro amado hermano Pablo y los hermanos de Gálatas sostuvieron. Y aún los reformadores gritaron, Soli Deo Gloria. Hermanos, que Cristo regrese pronto, a Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias por este sermón.